Todo esfuerzo que no es sostenido se pierde. Gabriela Mistral. Qué ciertas son esas palabras. Probablemente no habrás oído mucho de la señora Gabriela Mistral. Vamos a hablar un poquito de ella en esta clase y de sus obras. Esta señora que ves acá, bueno, en realidad ella ya murió hace unos 70 años atrás, en la década de los 50. Es de nacionalidad chilena, una mujer que en el transcurso de su vida fue pedagoga, poetisa, diplomática y, como un dato interesante, la primera mujer iberoamericana, no digo latinoamericana, ¿no?, sino iberoamericana, en ganar un premio Nobel de literatura. Ha sido tal el aporte que la señora Mistral hizo al ámbito de la literatura que incluso aquí en nuestro país existen muchas instituciones educativas que llevan su nombre, Gabriela Mistral. Entre sus aportes, ¿no?, la infinidad de aportes que ella ha hecho a la literatura, como poemas, escritos, ensayos, libros, hay un ensayo que llama mucho la atención, un ensayo que ella hace basándose en el escudo chileno. Mira, el ensayo se llama Menos cóndor y más huemul. Claro, entendiendo que en el escudo de Chile existen dos animales como representativos de este país, el cóndor y el huemul, resulta que en la mayoría de instituciones educativas se hace mucho énfasis al cóndor y no al huemul. Y la señora Mistral estaba en desacuerdo con eso, así que escribe ella este ensayo que es muy famoso y que hoy incluso se lo puede usar como ejemplo para entender la estructura que debe tener un ensayo y cómo esta opinión o la tesis que uno puede formarse debe sostenerse de varias maneras, utilizando diversas estrategias para ello. Leyendo este ensayo, que más adelante te diré en dónde puedes encontrarlo, notarás que la señora Mistral aplica prácticamente todo lo que nosotros hemos analizado en su momento acerca del ensayo. Utiliza palabras dentro de su campo semántico, utiliza palabras con prefijos, utiliza metáforas, utiliza comparaciones. ¿Verdad que hemos estudiado todas estas técnicas o características que debe tener un ensayo? Podemos identificar además que dentro del ensayo hay distintas formas de plantear las tesis. No te olvides que la tesis es la idea principal, mi opinión, lo que yo pienso sobre el asunto. Cuando leas el ensayo vas a enterarte cuál es la opinión que la señora Mistral tenía en cuanto a la poca atención que se le da al huemul, ¿no?, en su país. Pero podemos comprender que la tesis dentro de un ensayo puede ser expositiva, argumentativa o analítica. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, expositiva, como su nombre lo indica, exponer. Como cuando tú tienes que hacer una exposición en clase y pasas delante y tienes que hablar acerca de aquello que planteas en la tesis, exponerlo ante las demás personas. Argumentativa, como ya hemos analizado, si yo planteo mi tesis, esta debe estar sostenida con argumentos. O analítica, lo que yo he dicho en la tesis tengo que desarmarlo, por así decirlo, e ir analizando cada uno de los factores que en mi tesis he mencionado. 3 formas de hacer una tesis y además debemos entender también que en una tesis es importantísimo usar indicadores. Y en cuanto a los indicadores tenemos varios tipos. Tenemos los introductores, los justificadores, los modales, los reforzadores y los conclusivos. ¿Qué son estos indicadores? Sencillamente son frases, expresiones que dan conexión a las ideas. Te pongo un ejemplo. En los introductores, frases como ahora te explico, ahora te demuestro, o sea, introductores para dar inicio a una explicación. En los justificadores, las frases pueden ser como las siguientes: puesto que, por qué, de hecho,
en efecto, dado que, ya que, y así por el estilo. En los modales, expresiones como las siguientes: quizás, probablemente, es probable que, necesariamente, por lo que parece, ¿no? Y seguimos en esa línea. En los reforzadores tenemos frases como: si se tiene en cuenta que, observemos que, no obstante, a pesar de, si bien, y frases de ese tipo. Y en los conclusivos tenemos frases como: por consiguiente, así pues, por tanto, he aquí, por eso, se sigue que, etcétera, etcétera. Mira, es importantísimo usar estas frases en nuestros ensayos porque son las que dan conexión a las ideas. Pero claro, hay que saber en dónde utilizarlas y esta clasificación ayuda mucho. Y finalmente, algo que uno siempre debe tener en cuenta. Existe una pirámide, la pirámide de la argumentación como se la conoce, porque argumentar, como dice aquí abajo, es igual a contraargumentar. O sea, si tú no estás de acuerdo con lo que alguien ha argumentado, tú puedes contraargumentar esa idea, pero hay que saber hacerlo. Y esta pirámide nos muestra que uno jamás debería contraargumentar o argumentar con los 4 primeros escalones de esta pirámide. ¿A qué se refiere? Primero, con insultos, jamás en la vida. Por más desatinado que te parezca un argumento, nunca se puede insultar a un oponente. O con la estrategia ad hominem. Recuerda que esto se relaciona con las falacias también que habíamos analizado. Es decir, criticar a la persona que dice el argumento, mas no a su contenido. Eso es una falacia, eso es algo que no se debe hacer. O como dice aquí, respondiendo al tono. O sea, criticamos el tono, no me gustó la forma como lo dijo y no tomamos en cuenta el contenido. Absurdo. O contradicción. Presente el lado contrario, pero con poca o ninguna evidencia. Entonces, mira, estos 4, olvídalos. Jamás en la vida debes argumentar o contraargumentar de esta manera. Y no solo hablamos de escritos formales, sino en la vida cotidiana. Puede ser en una discusión o conversación con tus padres, con tus compañeros, con tu enamorada, ¿no? Nunca atacando a la persona, atacando al tono, recurriendo al insulto o a la contradicción sin bases. Tus palabras, tu forma de argumentar deben estar en estas 3, en la parte superior de la pirámide. Saber expresarte de manera correcta. Claro, contraargumentando, pero ¿cómo? Contradices, pero respaldas con razonamientos, con evidencia lo que estás diciendo. Refutas, sí, puedes hacerlo, encontrando el error y explicando tú, usando citas o usando base. O refutando el punto central de forma explícita. ¿No? Es decir, siempre con razones, con base de lo que estás diciendo. Así, hemos analizado este asunto del ensayo, es muy amplio en realidad. Te sugiero analizar el ensayo de la señora Mistral. ¿No? Puedes encontrarlo en internet, en cualquier buscador, y entender cómo se hace un ensayo e incluso utilizar ese como base cuando tú tengas que hacer un ensayo en cualquier ámbito de estudio. Ha sido un gusto, nos veremos en una próxima entrega.